Bienvenidos a Prólogo, muchas gracias también a Mauricio por la invitación, por presentar a Andrés. Realmente nos estamos conociendo también acá en esta presentación. La idea es escuchar un poco pues cómo fue la creación de esta novela de Jiménez. Yo descubrí a José Joaquín Jiménez cuando estaba en el colegio, perdón, en la universidad, ya me empieza a fallar la mente. En la universidad, corría el año de 1998, yo estaba en una hemeroteca perdiendo tiempo, porque me gustaba perder tiempo en hemerotecas, encontré una noticia de un suicidio de una mujer llamada Minta Munar, y en ese momento descubrí que detrás de esa noticia había un personaje que la había escrito, que era José Joaquín Jiménez, que además pretendía ser un poeta llamado Rodrigo de Arce, y firmaba poemas como Rodrigo de Arce, era lo que decía José Joaquín Jiménez. Y mencioné ese año de 2015 porque era, pues tenía dos momentos que me parecían importantes. Hay una película que me gusta mucho a mí, cuyo nombre es Volver al Futuro, una película protagonizada por Michael J. Fox de 1985. Esa película muestra un futuro supuesto que va a haber en el año 2015, o sea, cuenta 30 años a partir de 1985. El protagonista viaja en el tiempo 30 años, y yo estaba tratando de rendirle, hacerle un guiño a esa película que hablaba de ese 2015, soñado por Back to the Future, donde volaban carros y había cosas que yo creo que ya no van a suceder, porque no creo que en 2 años nos inventemos carros voladores, ¿no? Ni Nos comió el día. Y también dibujarle de fondo a la gente un paisaje bogotano, mostrarle a un lector cómo era la Bogotá de los principios del siglo XX, esa Bogotá de la que ya quedan muy pocos rastros, ¿no? Es decir, hay muchos lugares bellos de Bogotá, locaciones de Jiménez. La palabra locación no es muy latina, digamos, no es muy castellana, pero ubicaciones de Jiménez, como por ejemplo el Hotel Granada, que era un hotel que estaba ubicado en la carrera séptima con la avenida Jiménez, ¿no? Entonces quería mostrar ese Hotel Granada, que era una joya republicana hermosa, con una cantidad de habitaciones de lujo preciosas. Quería mostrarle a la gente cómo era ese mundo de los tranvías, llamados Nemesias o Lorencitas. Quería mostrarle a la gente cómo era esa Bogotá que con dificultad llegaba hasta la calle 40, un sector que hoy la gente conoce como la Pontificia Universidad Javeriana, pero que en aquel entonces era conocido como Barro Colorado. Entonces era pintar un telón de fondo de la Bogotá de los años 30 y 40 y 20 también, y a la vez también mostrar cómo se hacía periodismo en aquellos tiempos. Justo ahorita también hablaba con Mariluz Vallejo sobre que haces un trabajo muy minucioso como en levantar esa Bogotá de los años 30. Me imagino que te divertiste también mucho tratando un poco como de mirar qué es lo que todavía está de pie, qué es lo que hay ahora. Sí. ¿Cómo fue como esa reconstrucción después de que encontraste ese personaje en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional? Y entonces, bueno, ahora que empiezo a recorrer estos lugares para mirar un poco cómo es la situación, ¿era eso? Claro. ¿Cómo fue esa parte? Pues Diego, eso es producto de una especie de disfunción mental que tengo yo. No sé si esté diagnosticada dentro de las patologías psiquiátricas, pero yo vivo en el pasado. Yo voy caminando por... así como Don Quijote que veía una casa de lenocinio, una casa de meretrices o una venta miserable y asquerosa y se imaginaba un palacio. Entonces yo voy caminando por ese edificio inmundo de la carrera séptima con la avenida Jiménez, que se llama Banco de la República. Me parece horrible, un edificio nazi, espantoso, asquerosamente horrible. Y yo me imagino ahí el Hotel Granada, entonces yo voy visualizando es una Bogotá de otros tiempos. Y yo cuando veo estos barrios ya venidos a menos, como La Cabrera, como el barrio El Retiro, el Nogal, yo me imagino las casonas y las quintas, ¿no? Esa Cabrera que describía tan espléndidamente Alfonso López Miquelsen en una novela llamada Los Elegidos. Es evidente pues que a vos te interesa mucho rescatar como ese sentimiento de los bogotanos, esa historia de los bogotanos. Una pregunta como muy corta es, ¿qué era lo más bogotano que tenía Jiménez? ¿Qué era lo más bogotano que tenía Jiménez? Que Jiménez era un gran farsante. Si el bogotano, si podemos decir algo del bogotano, hay una palabra muy bogotana que es muy bonita además, que es la palabra calambur, ¿no? El bogotano es alguien muy dado a los retruécanos, a los juegos de palabras. Entonces Jiménez primero era un gran amante de su ciudad, un hombre que ya en ese entonces comenzaba a extrañar esa ciudad que estaba comenzando a desaparecer, a despertar de su historia republicana, dándose cuenta de que Bogotá era una ciudad absolutamente provinciana, aburrida, minúscula, pequeña, decidió fabular. Entonces él escribía una cantidad de crónicas de página y media o de 2 páginas, y en la crónica contaba un 25% de verdades, pero por ahí metía un fantasma, o metía una criatura fantástica, o metía un lío pasional que no existía, ¿no? ¿Vos crees que un Jiménez sobreviviría hoy en día? Yo creo que desde los estándares del periodismo actual, como se trabaja hoy en las salas de redacción, lo que nosotros necesitaríamos es que renaciera un Jiménez. El periodismo de antaño
permitía eso, había más tiempo, era más relajado, el asunto, la ciudad era más pequeña, el país era más pequeño, no había facultades de comunicación social, ni asocial tampoco en el país, y en aquel entonces, pues entonces el oficio de hacer periodismo era ir a la calle, gastar la suela de los zapatos, caminar por toda la calle, meterse a las morgues, meterse a los anfiteatros, meterse a los escenarios de los crímenes, meterse al salto de Tequendama. De hecho, les voy a adelantar el fin de la novela, no importa. José Joaquín Jiménez muere en ejercicio de su profesión. Él se metía a todas esas partes y en ese punto de su vida, digamos cuando tenía apenas 35 años de edad, que era bastante joven, más joven de lo que yo soy actualmente, que ya no soy joven, en ese punto, pues él se mete al salto de Tequendama, se baja casi que hasta el fondo de la cascada por un repecho de rocas resbalosas y húmedas, le cae toda la lluvia, todo el rocío, toda esa lluvia que ya no era tan infecta en aquel entonces, no, ahora la lluvia pues ya es ácida y llena de emanaciones fétidas y repugnantes. En ese le cae esa lluvia, contrae una neumonía y se nos va José Joaquín Jiménez. O sea, hasta ese punto lleva a alguien el oficio de hacer periodismo, hasta el punto de morirse, que es la peor de cuantas consecuencias profesionales puede haber, ¿no? Bueno, entonces, sí, ahí. Felipe, ¿por qué quedó en Laguna Crónica y no en Laguna Ficción? Se remite, ¿no? Bueno, no, nuestras colecciones están creciendo y pues tener la oportunidad de encontrarnos con libros como este, pues también le van dando perfil a las colecciones. Plantear que en literatura no existe tal cosa como la no ficción, ¿no? Y que de todas maneras, pues dentro de todos estos ejercicios de testimoniales y de rebuscar en el pasado, el ejercicio literario, narrativo, creativo, tiene mucho que aportar. Antonio Nariño tuvo una esposa, Magdalena, creo que se llamaba la esposa de Antonio Nariño, si no estoy mal. Magdalena Ortega, qué bueno tener aquí las fuentes. Pues Magdalena Ortega de Nariño era una señora pues supuestamente de la aristocracia, pero existe el chisme histórico, la petite histoire, dicen los franceses, de que ella se involucró con otro hombre mientras Antonio Nariño estaba en cautiverio, ¿no? Entonces era como burlar un poco la historia de los abolengos y mostrar cómo funcionaban las estructuras jerárquicas, las estructuras sociales de esa Bogotá de aquel entonces, que en ese sentido, en nuestro arribismo, en nuestro deseo de ser europeos, en nuestro deseo de ser cosmopolitas que no somos, pues termina siendo esa misma Bogotá de aquel entonces, ¿no? Una Bogotá que desprecia a un niño que es hijo de una unión no bendecida por un sacerdote. Esa es la historia de Jiménez. Jiménez nace como hijo ilegítimo, decían así, ¿no? En aquel entonces. Afortunadamente la Constitución de 1991 les dio estatus a todos los hijos, el mismo estatus. Entonces era mostrar esas costumbres que de alguna manera están en boga hoy en el país, ¿no? O sea, el país hoy está viviendo una situación parecida. Fíjense ustedes que ese vuelco que está dando nuestro país a la derecha, por ejemplo, por eso me senté aquí a la izquierda, no a la derecha como Diego, ese vuelco que da nuestro país a la derecha en este momento, pues es casi lo mismo que estaba ocurriendo en aquel entonces, ¿no? Entonces quería convertir a esto más bien en un ejercicio de ficción, lo cual es finalmente, porque lo advierto de antemano, no todo lo que se dice aquí es cierto, hay datos perfectamente destrozables desde la perspectiva histórica. Cualquiera que sepa de historia puede encontrar 3 o 4 inconsistencias que yo deliberadamente metí en este libro para que alguien se vaya encima mío y así se arme más escándalo, ¿no? Se supone que así funciona el mundo del comercio. Y eso fue lo que hizo, ¿no? Finalmente más, si uno lee sus crónicas, se va a dar cuenta de que ahí hay más literatura incluso que periodismo, desde mi modesto punto de vista, claro. Entonces yo creo que él era en realidad un escritor, un periodista con piel de escritor y con alma de escritor, con alma de fabulador. Entonces quería ilustrar el grado de irresponsabilidad deliciosa que existía en los medios de entonces, porque se podía no permitir. Además mentían con cosas inocentes, ¿no? Porque es que ahora uno se mete a Caracol y RCN y cuando son propaganda gobernista pues pueden decir toda la cantidad de mentiras y nadie les va a pedir rectificación, pero en aquel entonces era una mentira inocente, una mentira entretenida. En alguna antología que hizo Juan José Hoyos Naranjo, un académico y periodista antioqueño. Debes conocer tú, el colombiano. Pues está acá, ¿no? O sea, también... él hizo este libro. Pero no vayan a comprar compren este. Este no se consigue. Eso ya no se consigue. Además eso es Planeta, esto es Laguna, una editorial con alma, con espíritu. Entonces, Arciniegas, pero me imaginé un Germán Arciniegas ecuánime, un Germán Arciniegas regañón. Me imaginé un Calibán como primero difícil, un poco distante y luego apadrinador. Y así fui trazando como personalidades de distintos seres que
que debían vivir. A Germán Arciniegas sí lo conocí porque era el tío del rector de un colegio pésimo, el que estudié yo en toda mi vida, por eso soy así, si no yo sería un tipo normal. Estudié en un colegio muy malo, el rector se llamaba Ricardo Pérez Arciniegas, y Germán Arciniegas era parte del consejo superior del colegio, e iba muy ingenuamente creyendo que el colegio de su sobrino era bueno, iba a visitarnos y estaba convencido de que era excelente, y ahí tuve oportunidad de hablar con él. Era un señor que entonces tendría quizá 90 años, ¿no? Era un señor de una edad bastante avanzada, un señor bastante mayor, y tuve ocasión de hablar, pero yo no sabía que existía Jiménez. Ese es otro tema, se me habían muerto todas las fuentes. O sea, yo no tenía... Yo soy muy de malas. Me encanta hablar con la gente mayor, no sé, tengo una fascinación por la gente que me puede enseñar cosas, ¿no? Los contemporáneos, pues uno tiende a verlos con cierto desdén, pero a la gente mayor la ve con mucho cariño. Uy, ¿Qué le diría a los estudiantes? Enseñaría unas mañas horribles. Pero a ver, ya viendo desde la perspectiva puramente seria del oficio, de la ética, de ser periodista, más allá de que Jiménez fuera un fabulador, un mentiroso, un hombre que evidentemente... Primero, quiero que se sepan dos cosas. Jiménez se tomaba muy en serio su trabajo. Jiménez hacía su trabajo con seriedad. O sea, no se sentaba en un escritorio frente a su Remington a escribir cuántas mentiras se le ocurrían. Jiménez se metía a los arrabales, se metía a barrios peligrosos, se metía al anfiteatro de San Diego, a la morgue que queda un poco más arriba donde está el cementerio central. Entonces él tenía una vida agitada como periodista. En ese sentido era muy serio, hacía periodismo de calle. Hoy la gente hace periodismo de Google, periodismo de internet, periodismo de fuentes muy básicas, ¿no? O sea, se van a lo... Y pues uno lee una cantidad de barbaridades que se publican a diario. Eso no hubiera ocurrido con él. Si bien Jiménez mentía y era un excelente mentiroso y era además una pluma superdotada como escritor, Jiménez era un hombre muy serio con el oficio de hacer periodismo. Eso sería algo que él podría transmitirles hoy a los estudiantes de una facultad de comunicación en el país, por ejemplo. Aquí, y de pronto atropella a alguien, la gente frena, ¿no? Y se queda mirando, ¿no? Y cuando uno va al Salto de Tequendama, uno empieza a oler esas aguas fétidas y uy, huele, uy, cómo huele feo, uy, ay, y sigue, ¿no? Seguirse autoestimulando con eso. Si ustedes preguntan algo, me hacen sentir la ilusión de que están interesados en lo que estamos hablando. Es importante. A mí me parece fascinante un tipo que le tome fotos a gente que a lo mejor se van a suicidar. Era un oficio muy común en aquel entonces, ¿no? Parte de la economía de la mesa, de mesitas del colegio, se movía gracias a los subsidios del Salto de Tequendama, porque, en serio, había fotógrafos apostados ahí permanentemente a la casa de que alguien se tirara, cuando alguien se lanzara, ¿no? Y se podían capturar el momento, y existen fotos que capturan el momento exacto en el que alguien está en caída libre, así, ¿no? El muñequito así en el fondo, ahí se ve la piedra de los suicidas, y se ve el salto muy bonito del arcoíris, y el cuerpo cayendo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Abandonando la vida de a pocos. Ese oficio existía. García Márquez reconoce que recibió influencia de este personaje, y en dos crónicas de él que recordamos, que es la tragedia de Medialuna en Medellín, en Marinilla, por allá por Medellín, y el paro inventado en Quibdó. En el imaginario de los colombianos, García Márquez es el primer periodista que se ufana de insertar ficción en sus historias, ¿no? Y él se ufana de eso y habla de eso. Pero si uno mira, eso había sucedido incluso antes de Jiménez. Les estoy hablando del caso de Barba Jacob, había muchos... A finales de los 20 se inventaba fantasmas en la Candelaria también. Y Barba Jacob es primo de Jiménez, ¿no? Porque uno de los seudónimos primo. Uno de los seudónimos de Barba Jacob es Maín Jiménez, con X, ¿no? Sí. Maín Jiménez. Sí. Y aquí tenemos otra prima que es Jimena Bernal. ¿Es con X o con J tú? Con X. Esa es prima de Jiménez también. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos por haber acompañado a nosotros. Jiménez. Una novela de Laguna Libros por Andrés Ospina.